Hola, ¿qué tal? Soy la periodista Rocío Galván. Esto es Diálogos desde la Frontera, en este segundo programa sobre este tema específico que significa los estudios de posgrado aquí en el Colegio de la Frontera Norte, una convocatoria que implica 2 doctorados. Y vamos a conversar ahora con la coordinadora del doctorado en estudios de migración. Así es que le pido que me acompañe. Bien, pues le damos la bienvenida a la doctora Abigail Vanessa Rojas Huerta. Ella es profesora e investigadora en el Departamento de Estudios de Población y actualmente coordina el doctorado en estudios de migración en el Colegio de la Frontera Norte. Doctora, bienvenida. Pues muchísimas gracias por la invitación, Rocío. Es un gusto estar aquí con ustedes y con tu público. Comentarle, doctora, voy ahora sí que a invertir las preguntas, pero ¿por qué se interesó en estudiar el doctorado y qué le significa, qué le ha significado? ¿Por qué alguien que en estos momentos nos ve pudiera decir, bueno, yo quiero ser doctora en estudios de migración dentro de lo que es, vamos a decir, la vocación, y ha sido la vocación del Colegio de la Frontera Norte? Pero pues creo que es un tema muy interesante. Alguien me decía hace poco, es que los que saben, los expertos en migración de todos los países, tienen un enfoque muy interesante, y más con lo que está pasando actualmente. Sí, mira, estudiar un doctorado y en específico en estudios de migración, dado al actual contexto en el que estamos viviendo, en el que las personas tienen más facilidades de moverse debido a diferentes circunstancias. Principalmente han sido económicas, por lo que la gente se mueve de un lugar a otro. El desarrollo económico del lugar es lo que incita a las personas a moverse, a hacer esta movilidad humana. Y pues también debido a la tecnología, ¿no? Es también el desarrollo también de la aviación marítima, todo eso es mucho más fácil moverse que hace unos siglos atrás. Entonces, los estudios de migración pues han estado vigentes desde el siglo pasado, y ahora justamente estamos viendo otros fenómenos que anteriormente no eran tan visibilizados, como es la cuestión de la migración por cuestiones bélicas, por la cuestión del cambio climático. Entonces, estudiar actualmente un doctorado en estudios de migración para aquellas personas que les interesa el tema, que les apasiona el tema y que quieran hacer algo sobre justamente defender tal vez los derechos de los migrantes, estudiar cuáles son las condiciones de vida de los migrantes, dar soluciones o algunas respuestas que quedan como incógnitas ante ciertos panoramas que están viviendo las personas o los migrantes, que sin duda es una población vulnerable cuando llegan al lugar, ya sea de tránsito o al lugar de destino, ¿no? Debido a que pues a veces no se les reconocen sus derechos como seres humanos como tal. Y entonces las personas que investigan los temas migratorios, la verdad es muy amplia la perspectiva. Ahí de la manera de estudiarlos desde la antropología, desde la sociología, desde la economía, desde diferentes campos disciplinarios, lo cual justamente va enriqueciendo la complejidad que son los procesos migratorios. Entonces, invito a las personas que estén interesadas en formarse desde una formación sólida, también con toda esta historia que tiene el Colegio de la Frontera Norte en la formación de conocimientos de calidad. Eso lo distingue mucho de que ha trabajado en temas de migración tanto interna como internacional. Entonces, estudiarlo aquí en el Colegio de la Frontera Norte, la verdad es que van a tener este tipo de formación que es muy sólida en conocimientos tanto teóricos, metodológicos e instrumentales. Sí, toda esta gama de factores que usted nos acaba de dar, bueno, el Colegio de la Frontera Norte está muy acreditado en todos los, ahora sí que en todos los terrenos, tanto nacional como internacional. ¿A usted por qué le interesó estudiar la migración? Yo te voy a ser sincera, yo empecé estudiando estudios de población, y uno de los, justamente al estudiar la población, pues estudio las diferentes variables demográficas, entre ellos está justamente la migración.
Y yo me he estado haciendo investigación justamente con los adultos mayores, los retornados. Entonces, esa ha sido mi inquietud de estudiar el tema de la migración, un pedacito de la migración, que son los retornados, principalmente los que regresan a México de Estados Unidos. Y pues adultos mayores, qué condiciones les espera, la cuestión de salud, la cuestión de la familia, la integración, como también ellos, a pesar de que son adultos mayores, también están aportando un desarrollo tanto social como económico, ya sea en las comunidades de origen, porque generalmente uno también trae estas ideas, ¿no? Que las personas adultas mayores regresan o tienen sus casas, sus lazos todavía de donde partieron, ¿no? Y entonces, pues, ver estas condiciones realmente si regresan porque añoran o porque justamente tienen todavía familiares o tienen algún deseo o porque también la vida es mucho más barata en México que en el lugar, por ejemplo, en Estados Unidos, ¿no? Y entonces, ese tipo de cuestiones son las que me interesa estudiar justamente en las condiciones de vida de los adultos mayores retornados. Ahorita que estaba diciendo de los adultos mayores, hace algunos meses me tocó precisamente un adulto mayor en un avión y me dijo algo que me pareció muy doloroso, pero a lo mejor es cierto. Dice, uno trabaja en el otro lado y dice, uno pone el lomo. Así me dijo, porque bueno, su trabajo fue muy duro y pues me dijo, regreso porque ya no tengo más expectativa, o sea, como diciendo, regreso a morir a México. Pero bueno, me parece muy interesante el estudio por todas estas cosas que dijo usted, los que sí tienen familia, los que dejaron una casa y después de 30 a 40, no sé cuál es el récord de la gente que usted de hecho, justo esa va a ser una segunda parte del estudio que estoy haciendo ahorita, estamos haciendo el estudio a partir del censo de población, con los censos de población, que es una parte más cuantitativa, ¿no? Me falta lo cualitativo, como esta historia que nos estás narrando, pero justamente platicando con gente nos dice que pues entregan todo justamente para tener mejores condiciones de vida para su familia, para ellos mismos y también para los que dejan, ¿no? Porque a lo mejor dejaron padres, dejaron hijos, dejaron algún familiar y tienen que apoyar, ¿no? Entonces mandan esto que le llaman remesas y sabemos que las remesas en México son muy importantes para justamente el desarrollo económico del país. Y entonces, ¿en qué condiciones justamente nosotros como sociedad mexicana, como gobierno, cómo los vamos a recibir aquí cuando ellos regresen? ¿En qué condiciones? Desafortunadamente esta historia de, pues regresan a morir o regresan a disfrutar aquello que trabajaron. Entonces son de las cosas que uno ve, uno pensaría que a lo mejor no importa por el número, ahora sí en el término cuantitativo, son muy pocos en términos de cuántos regresan en esas edades, porque desafortunadamente también algunos regresan con menos del, si no mal recuerdo, menos del 10% regresan con una pensión. Entonces, realmente la mayoría si regresan es... ahora sí que como se fueron. Como se fueron, o incluso peor, ¿no? Porque a veces los expulsan y están, por ejemplo, en la parte de la frontera esperando justamente que poder reunificarse con la familia o poderlos ver en la frontera, ¿no? Que pueda pasar su familia si tiene documentos de una manera que estén más cercanos, ¿no? Pero también en este lado, cómo ellos están viviendo ellos la situación si no tienen estas redes que los apoyen. Pues qué interesante tema y es parte de lo que está haciendo la doctora Abigail Vanessa Rojas Huerta. Vamos a ir a pausa y regresamos con la segunda parte de hoy en Diálogos desde la Frontera.
Bien, pues estamos de regreso en esta interesante conversación. Doctora, ¿qué tan acreditado para quienes pudieran estar interesados está este doctorado en estudios de la migración? Ya vimos el Colegio de la Frontera Norte, pues desde su fundación tiene esta vocación de estudiar la migración, pero bueno, me imagino que usted nos puede ampliar un poquito esto, porque a lo mejor hay alguien que sí lo quiere estudiar, pero no se decide. Sí, de hecho el doctorado es de reciente creación, apenas estamos en la tercera generación. Está a punto de salir el siguiente semestre y inició en 2016. Forma parte del Sistema Nacional de Posgrados por parte del Consejo Nacional de Ciencia, Humanidades y Tecnología, actualmente CONACYT, y entonces por ello pues también se les da una beca a los estudiantes. Entonces estar en este Sistema Nacional de Posgrado pues implica que sí está avalado por esta institución, que tiene alta calidad y que la eficiencia terminal también es muy alta para las personas que ingresan al posgrado. Dentro de, como tú lo mencionabas, el Colegio de la Frontera Norte pues es un referente en México sobre los estudios de migración, principalmente en México, pero también de manera internacional, debido a todas estas colaboraciones o convenios que tiene con otras instituciones, ya sea con Estados Unidos, con Canadá, con la Comunidad Europea, incluso con algunas comunidades de Latinoamérica. Entonces, los estudiantes o las personas que ingresan a hacer el doctorado van a tener la oportunidad de tener justamente de cursar materias con investigadores, profesores de aquí del Colegio de la Frontera Norte, incluso investigadores de otras, ya sea en la ciudad de Tijuana o de otras sedes del Colegio de la Frontera Norte, pero también con otras instituciones tal vez que hacemos invitaciones a profesores externos para estudiar aquí. Entonces eso habla justamente de la calidad que tiene el programa, y además de que la currícula del programa es muy flexible respecto a también hacer que los alumnos tengan movilidad. Pueden hacer estancias, cursar cursos en otras universidades y hacer su trabajo de campo. Entonces tenemos este tipo de convenios, y también pues seguramente esta cuestión de la formación tanto teórica, metodológica, instrumental, que también poseen los doctores o investigadores o quienes les vayan a asesorar la tesis, pues eso les va a ayudar muchísimo a realizar la investigación en los temas. Entonces, pues aquí creo que también cabe el momento de señalar pues cuáles son las líneas de conocimiento o que se desarrollan dentro del doctorado en estudios de migración del Colegio de la Frontera Norte. Pues tenemos tres grandes líneas que justamente que implica el primero, que es mercados laborales, flujos migratorios y desarrollo económico, que ahí implica obviamente todas estas cuestiones, condiciones laborales, la cuestión también tal vez teórica, cuantitativa, respecto a cómo ir midiendo los flujos migratorios, con qué tipo de fuente de información vamos a medir los flujos, y justamente el papel que tienen las migraciones para el desarrollo económico de una sociedad. La segunda línea de investigación que tenemos es políticas migratorias, sociedad civil y movilidad humana. Entonces, sabemos que ahora justamente con esta cuestión que mencionaba al inicio del programa, pues cada vez es más importante esta cuestión de los derechos. Entonces, nosotros también estamos muy enfocados, varios de los investigadores también del Colegio de la Frontera Norte que dan clases, pues son participantes en organizaciones de la sociedad civil, participan en albergues, entonces están muy en contacto justamente con la comunidad migrante, ¿no? En ciertos refugios. Entonces, esta cuestión de realizar política migratoria. Y la tercera línea de investigación que tenemos es bienestar, integración y salud. Entonces, como mencionaba hace un momento, pues esos elementos son muy importantes para conocer las condiciones de vida que tienen estos migrantes, ¿no? Porque también son seres humanos que merecen dignidad en el lugar en que se encuentran. Claro, me parece eso. Y ahorita dentro de las tres líneas temáticas que usted mencionó, saltó este tema tan importante que es la salud. Sí. Pero bueno, pues usted dice, yo acabo de terminar una investigación sobre adultos mayores que regresan, y bueno, pues están los niños, están las mujeres, están las familias, está el tiempo de estadía en la ciudad donde llegan para tratar de ir a Estados Unidos, de que se les dé la condición, y lo que pasa con esas comunidades. O sea, es una cantidad impresionante de factores y de temas, ¿verdad?, que tienen que ver con esto.
y bueno, pues es desde todos los puntos de vista un doctorado que ofrece todas estas expectativas alternativas. Son 3 años, ¿verdad, doctora? Sí, es un programa trienal, o sea, cada 3 años se abre. Vamos a empezar justamente, la convocatoria abrió el pasado, si no mal recuerdo, el 19 de agosto sí. de este año, y va a cerrar el 16 de mayo del 2025 para hacer justamente la selección de las personas que estén interesadas en el programa. Se espera justamente darles respuesta, si no mal recuerdo, en junio, julio, ahorita olvidé un poco las fechas, y empezaríamos clases el 1 de septiembre. Hay que recordarle a los interesados que pueden revisar los requisitos que se piden, pero en general te puedo decir que requieren un título de maestría o un nivel anterior, dependiendo justamente de su formación, pero necesitan un promedio de 8 o su equivalente en México. También requieren hacer un examen por parte de Ceneval, el 3. Ahí les pido por favor que también chequen la página, y porque ahí también vienen las fechas para realizar este examen. Para que no se les vaya a pasar. Y es que luego llega a pasar eso, ¿no? Que uno se confía o que se está preparando y no ve las fechas, y a veces hay también estos exámenes sean programados, ¿no? Entonces hay que inscribirse antes para tener justamente el lugar. El acceso. Entonces pongan mucha atención en ese tipo de fechas. También, si no mal recuerdo, necesitan cartas de recomendación y llenar un formato justamente en la plataforma del Colegio de la Frontera Norte, donde pues en la página si ustedes entran a si no me recuerdo, es posgrado COLEF, van a encontrar los requisitos, y también la página la plataforma en la que se pueden ir registrando, ir subiendo toda su documentación, y cualquier duda que tengan se pueden comunicar al correo electrónico de em@colef.mx. Ahí les podemos dar mayor información de cualquier duda en específico que tengan. Pues sí, porque seguramente surgen muchas inquietudes y muchas dudas. Y bueno, es un doctorado que en estas 3 generaciones que usted dice, ya una está próxima a egresar, ha llegado también personas de muchas partes del mundo, no nada más de México, ¿verdad? Sí. Que vienen justo con este interés de tener el estudio de la migración. Sí, y justamente las credenciales, como lo mencionabas, el Colegio de la Frontera Norte pues se distingue por formar gente, profesionales, investigadores. La idea también de hacer un doctorado es formar principalmente investigadores, pero no todos, a veces cuando uno hace la investigación por cuestiones de áreas, mejor no se dedica a la investigación, pero a lo mejor se dedica a la política, ¿no? Entonces ya tiene más conocimientos justamente hacedor de políticas, o a lo mejor en una ONG, pero si se llega a insertar justamente a una institución de investigación, pues ya tiene toda esta formación, como te mencionaba, teórica, metodológica, de las diferentes perspectivas, porque también, como indicabas, ¿no? Hay diferentes visiones de cómo se está desarrollando los procesos migratorios, y también desde qué enfoque geográfico, ¿no? Porque a lo mejor aquí estamos muy centrados en lo que está pasando en México, y principalmente con nuestro vecino Estados Unidos, o lo que actualmente está pasando en la frontera sur, ¿no? Con Chiapas, Guatemala, Belice, toda esta cuestión, y que también en los últimos años nos hemos visto como un país de tránsito, ¿no? Nos quejamos mucho de cómo nos maltratan tal vez allá en la frontera norte a los mexicanos, o el país vecino, pero también nosotros cómo tratamos a la gente que transita para llegar. Doctora, vamos a hacer pausa y regresamos con el tercer segmento de hoy en Diálogos desde la Frontera.
Bien, pues continuamos en esta conversación, en este doctorado de estudios de la migración, y hablaba la doctora antes de irnos a pausa de estas poblaciones que no son propiamente las que están aquí esperando que ahora pues se ha diversificado. Es impresionante la cantidad de personas que llegan de todas partes y lo que llega por el sur. Y bueno, este impacto, más allá de la llegada de ellos, de su expectativa de cruzar a Estados Unidos, lo que significa es un estudio muy minucioso, muy importante, y que genera o debe generar cambios en las políticas públicas, doctora, porque siempre se quejan las ciudades de la frontera de que pues es que nos llega la gente, nosotros la atendemos, vemos cómo, pero no se recibe el apoyo a lo mejor del gobierno federal, o también la misma sociedad, ¿no? Que a veces es la que aporta o la que coadyuva a que esas poblaciones de migrantes que llegan sean de alguna manera pues lo mejor que se puede atendidos. En fin, es una situación con pues 30,000 puntos de vista. Y que como lo mencionas, es nuevamente, lo decía hace un inicio, muy compleja la situación, ¿no? Sí. Desde justamente de cómo lo trata en este caso un municipio, por ejemplo Tijuana, cómo lo trata el estado, Baja California, ¿no? Porque no solamente es Tijuana, tiene otros municipios, hay que ver también las necesidades de municipios, cómo lo trata el gobierno federal, ¿no? Cómo está apoyando también al estatal, al gobierno estatal y al gobierno municipal. Sí. Entonces ahí como hay tres niveles en la cuestión de gobierno, pero también parte, como lo mencionabas, la sociedad, ¿no? Sí. Que cómo reaccionamos. En realidad, pues creo que algo que tienen los mexicanos es de que solemos ser muy acogedores, somos muy ayudamos, muy solidarios justamente con las personas de otras nacionalidades. Y que cuando necesitan ayuda, pues se les da ayuda, ¿no? Desafortunadamente también estamos con, por ejemplo, ahora con COVID, lo mencionabas, ¿no? Esta cuestión de a quién primero, o esta cuestión de a quién merece primero las vacunas, a la gente que es originaria del lugar, o que es nacional, o a los migrantes, ¿no? Entonces viene una cuestión como que también esta paradoja, ¿no? Todos somos humanos, pero ¿quién tiene más derechos respecto a quién? O también hasta con los espacios educativos, ¿no? También para los niños o los jóvenes, sí, ¿no? Sí, sí. O incluso para los que regresan, que se fueron muy chiquitos y que no tuvieron la oportunidad de legalizar su estadía y regresan acá, pero no conocen, no hablan bien a veces el español. Entonces, adaptarse también, porque traen otro sistema también escolarizado, regresar aquí y llegar justamente, cómo se integra esta cuestión de la integración de las personas a una sociedad que de alguna forma no los siente originarios, pero tampoco los siente que son parte de la comunidad, que son mexicanos, ¿no? Entonces, también viene de alguna forma una cuestión de discriminación. Entonces, pues sin duda ese es en el caso muy particular de México, ¿no? Y me preguntabas, y creo que no te respondí la pregunta hace ratito, de dónde venían las personas. Generalmente hemos tenido personas de Latinoamérica, tenemos personas hondureñas, hemos tenido, si no me recuerdo, colombianas, hemos tenido uruguayas, o sea, como chilenas, o sea, como de diferentes partes de América Latina, en las de que pueden justamente también la intención de venir a hacer el doctorado aquí. La verdad es que también es una experiencia, dado a que también uno pensaría, ¿no?, que es un lugar en el que se encuentra o está muy cercano a este fenómeno migratorio, ¿no? Pues sí, o sea que aquí tienen el campo de estudio directamente. Por ahí dirían, es un laboratorio, ¿no? Un laboratorio aquí en el que se tiene justamente más allá de medirlo, ¿no? Entonces, desde cómo llega alguien desde Japón, o llega alguien desde Rusia, o cómo llega alguien desde África. De diferentes partes del globo, ¿no? Ahora justamente se habla esta cuestión, ¿no?, de un fenómeno global. O sea, vemos que por todos lados está sufriéndose justamente estos procesos migratorios, y que también por ejemplo, en los términos de yo con esta cuestión más poblacional, lo veo como los flujos migratorios, como la migración puede aumentar o disminuir justamente una población, es decir, la rejuvenece o la envejece.
Entonces ahí también hay como temas de investigación que se tienen que ir viendo y qué políticas públicas se deben de implementar para que las personas estén mucho mejor. Que yo siempre he pensado, doctora, bueno, hay muchas políticas públicas que sí se han puesto en marcha por la orientación de quienes son los estudiosos del tema como ustedes, ¿no? O sea, de alguna forma sí hay autoridades que sí escuchan y sí ven esa proyección que ustedes con tanto cuidado hacen de los diferentes campos de estudio. Pues me parece muy interesante, la verdad, es un campo donde se exploran, por ejemplo, lo que usted ya terminó su investigación sobre la población que regresa ya de edad, en qué condiciones y todo eso, todas esas cosas que siempre nos preguntamos, porque como público consumidor de toda esa información dice uno, bueno, pero ¿por qué está pasando esto? ¿Y qué sucede con los que regresan ya grandes después de trabajar toda su juventud en Estados Unidos, ¿no? Entonces, esto es importante remarcar a quienes nos ven y nos escuchan que hay la posibilidad todavía de aspirar a estudiar este doctorado y pues que tiene un campo de estudio enorme. Sí, no, y que seguramente van a haber casos muy particulares. Ahorita traté de ser muy general o di casos muy específicos como los adultos mayores, ¿no? Pero esta cuestión, por ejemplo, de salud, también hay muchos migrantes. Algo cuando yo llegué de aquí a Tijuana, porque yo soy originaria de la ciudad, soy migrante, entonces algo que me sorprendió mucho fue a toda la gente indigente, ¿no? Y entonces platicando me dicen que también son gente que regresaron, ¿no? Y entonces que pues ya no se hallaron y se metieron a las drogas, ¿no? Todo está justamente cómo tratar a la gente indigente que de alguna forma es migrante, porque en algún momento fueron de aquí y después se fueron y ya después no se hallan aquí. Ya regresaron y ya no se encontraron. No se encontraron y pues el acceso a servicios de salud, ¿no? Esta cuestión también debido a justamente al consumo de sustancias, pues tienen que, pueden llegar a ser portadores de otros tipos de enfermedades, ¿no? Doctora, pues agradecerle su tiempo, agradecerle su dedicación a esto, invitar a quienes estén interesados a que escriban para cualquier clase de informe. Esto se cierra hasta mayo del 2025, por eso un poco pues la posibilidad de platicar con los coordinadores de estos dos doctorados para que nos dieran esta información muy valiosa. Gracias, doctora. No, pues muchísimas gracias a ti por el espacio que nos brindas y no olviden inscribirse a quienes estén interesados. A quienes están interesados a escribir el doctorado en estudios de la migración. Agradecer, y recuerde las plataformas del Colegio de la Frontera Norte, ahí puede entrar usted directamente a obtener toda esta información. Hay un capítulo específico para los estudios de posgrado y bueno, agradecer la atención de mi equipo, de mis compañeros, Óscar Ochoa, nuestro coordinador aquí en estudio, Yareli Núñez y Leonardo Barajas, nuestros becarios, y Alfonso Carabeo, que siempre nos toma la imagen aquí para la promoción de los programas, y por supuesto a Fabián Ayala, que está al pendiente de todo lo que tiene que ver con el sonido y los audios. Lo invitamos al próximo capítulo de Diálogos desde la Frontera y muchas gracias por su atención.